Hello everyone, my name is Manuel Leal. I'm 35 years old. I'm from Cucuta City. I'm an industrial engineering student at UNAT University. I like traveling, I like eating pizza and ice cream, I like reading books, I like watching TV. A continuación, le explicaré el ejercicio 1 de la letra D, de la tarea 2 del pensamiento lógico y matemático. Bueno, como le iba a decir, voy a explicarle el ejercicio 1 de la letra D, de la tarea 2, métodos para probar la validez de argumentos del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Entonces, ejercicio 1, letra D. Nos dan unas proposiciones simples, que son la R. El agua es más denso que el hierro. La S. El hierro es un mineral que se encuentra en cada célula del cuerpo. La T. El cuerpo humano necesita hierro para producir la proteína hemoglobina. Lenguaje simbólico. Entonces, el lenguaje simbólico representa cada proposición simple convertida en un lenguaje simbólico. Esto quiere decir que son las letras y unos conectores lógicos que hacen posible que se cree un argumento. Entonces, ese lenguaje simbólico lo vamos a pasar a un lenguaje natural para que se pueda entender qué es lo que quiere decir eso. Entonces, aquí lo tenemos. Lenguaje natural e identificación de conectores lógicos. Entonces, lenguaje natural. Si el cuerpo humano necesita hierro para producir las proteínas hemoglobina, por lo tanto, el hierro es un mineral que se encuentra en cada célula del cuerpo y no es cierto que el agua es más denso que el hierro. Bueno, primero vamos a identificar las premisas o las proposiciones simples anteriores. Entonces, la T, como podemos ver acá abajo en premisas, ahí están las premisas. Entonces, la letra T es la que está en color verde. La letra S está en color azul y la letra R está en color rojo. Entonces, esto está por unos conectores, como podemos explicar aquí también. Estos conectores, estos son conectores, los que están en amarillo. Esos son conectores lógicos. Eso hace que las oraciones tengan un sentido y se conecte la idea principal o lo que quiere comunicar el argumento. Entonces, si el cuerpo humano necesita hierro para producir las proteínas hemoglobina, por lo tanto, que el lenguaje simbólico es la flecha que está hacia la derecha. Ese es el significado de por lo tanto. Sigue la premisa S, que es el hierro es un mineral que se encuentra en cada célula del cuerpo. Y ese ahí es este conector, que es una V hacia el revés, que es una conjunción y está representada por la V hacia el revés. Y no es cierto que corresponde a la virgulilla, a este símbolo, que está negando la proposición simple que está en color rojo. Entonces, aquí en la parte de abajo izquierda están las premisas, como ya lo expliqué, y aquí están los conectores lógicos en la parte derecha. Esos conectores lógicos hay que tenerlos muy en cuenta para poder formar un argumento lógico en lenguaje natural. Entonces, ese lenguaje simbólico, este lenguaje simbólico lo vamos a convertir y analizar en una tabla de verdad que nos va a arrojar unos valores para ver si ese argumento es cierto, es verdadero, falso o tiene sus cosas falsas y verdaderas. Bueno, aquí ya tenemos nuestra tabla de verdad de forma manual del lenguaje simbólico T condicional S conjunción menos R. Primero debemos tener en cuenta cuántas proposiciones simples tenemos. Nuestras proposiciones simples son la T, la S y la R. Se pone en la primera columna, se pone la R en el orden alfabético, no se pueden poner en desorden. Primero la R en la columna 1, en la columna 2 la S, en la columna 3 la T
En la columna 4, la negativa, la R. En la columna 5 se pone lo del paréntesis. Y la columna 6 se pone todo el lenguaje simbólico. Ahora, para formar las filas, ¿qué hacemos? Hay una fórmula que se aplica, que es la 2 a la n. 2 a la n. En este caso son 3 proposiciones simples, que es T, S y R. Entonces 2 a la 3, que eso equivale a 8 filas. A 8 filas. La primera columna debemos ponerla primero 4 verdaderas y 4 falsas. En la segunda columna se ponen 2 verdaderas y 2 falsas. Y 2 verdaderas y 2 falsas terminar la fila, la columna completa. En la tercera columna se ponen verdadero, falso, verdadero, falso. En la cuarta columna se deben poner, como aquí tenemos menos R, se deben poner el contrario del positivo. En este caso, en la primera tenemos verdadero, entonces le corresponde en la menos R en la primera fila a falso, o sea, en contrario. Esto hasta terminar toda la columna. En la quinta columna tenemos que tener muy en cuenta que aquí tenemos S conjunción menos R. Quiere decir que nos tenemos que guiar con la columna S conjunción menos R con la columna 4, la columna 2 y la columna 4. Como es una conjunción, hay unas leyes y unas normas de conjunción que están en la parte de aquí, en la parte superior derecha, que dice que es verdadero solo si ambas son verdaderas y es falsa cuando al menos uno de los valores es falso. Revisemos cómo están. La columna S verdadera con la columna menos R es falsa. La ley dice que es verdadero con falso es falso. Entonces en el primer valor es falso, como está aquí. Es falso. Y así sucesivamente con toda la columna hasta terminarla. En la sexta columna, que ponemos ya el resultado final de cada fila, se debe tener mucho cuidado porque hay un condicional. Entonces, T condicional S conjunción menos R. Debemos guiarnos. Acá hay una T. Revisemos la columna de la T. Nos guiamos con lo que está entre paréntesis, que es esta. Pero hay una conjunción, o sea, un condicional, perdón, que es la flecha hacia la derecha. Resulta que hay unas leyes también que tienen un orden. Entonces, condicional dice, se vuelve falso cuando el primer valor es verdadero y el segundo es falso. Debemos revisar cómo estamos los valores. Entonces, los valores de T, aquí es verdadero y los de S conjunción menos R es falso. Dice que si es verdadero y falso, el resultado es falso, así como está aquí. Entonces, así hasta terminar la columna, que esta columna es el resultado final de la tabla de verdad de ese lenguaje simbólico. En este caso nos da contingencia. ¿Por qué? En la tabla de verdad se clasifican en 3. En tautología, contingencia y contradicción. Tautología da cuando todos los valores de esa columna 6 son todas B verdaderas, o en inglés true, T. Es una contradicción cuando es toda falsa, F, todas F. Y una contingencia cuando tenemos valores diferentes, verdadero y falso, como en este caso que nos dio verdadero y falso. Entonces es una tabla de verdad de contingencia. Ahora esta tabla de verdad la vamos a simular en internet, en un software online, para comprobar si nos quedó bien hecha de forma manual o hay correcciones. Bueno, ya entrando en
En la calculadora de tablas de verdad de forma online escribiremos nuestro lenguaje simbólico, que es T minúscula, condicional, la flecha hacia la derecha, paréntesis, S minúscula, condicional, que es la V al revés, menos, que es la virgulilla, menos R, y cerramos paréntesis. Luego le damos en Enter para que bote el resultado. Nos arroja el resultado. Ahora la vamos a comparar con nuestra tabla de verdad de forma manual. Nos da el mismo valor de la tabla de verdad de forma manual y en el simulador nos da el mismo resultado, que es este. En la tabla de verdad están las letras en inglés. Esto quiere decir que la F hace false, falso, y la T hace true, de verdadero. Y esta tabla es una tabla de verdad de contingencia. Gracias por ver este video. Hasta aquí la explicación del lenguaje simbólico del curso de pensamiento lógico y matemático.